Juaní, que es la otra cocinera. Se has empezado a hablar tú. Bueno, yo soy Juani y soy profesora de yoga y bueno, yo estoy un poco metida en este mundo natural desde mi... Y vas a ser la cocinera. Una parte de la cocina. ¿Y? ¿Tú eres? Yo me llamo Tomás, soy enfermero y trabajo en la sanidad pública y en el Colegio de Enfermería a través de la Asociación de Enfermería Naturista, Estilos de Vida Saludables. Dentro de ellos la alimentación. Lo que pensamos hacer esta tarde es una pizza, un quiche o tarta o pastel vegetal, como lo queramos llamar, una tarta de coco. Probaremos también algo del mundo de las algas, por ejemplo unas algas dulce y unas cochayuyo musgo Islandia, y haremos una tortilla sin huevo, tortilla de patatas sin huevo, tortilla vegana. ¿Hay personas aquí vegetarianas? Sí. ¿Vegetarianos? Por ver por dónde andamos, 1, 2, 3, 4, 5. ¿Veganos? Yo a media jornada. Yo también a media jornada. ¿Veganos estrictos? 1, 2, vale. 3. 3. Vale. Vale, entonces, os contaremos, como Tito lo que me había dicho era pues que íbamos a estar un poco de todos, mediterráneos en general, ovo-lacto-vegetarianos, vegetarianos y quizás algún vegano, pues hemos traído un poco como opción para todos, y una de las cosas que os he pasado es la lista de aditivos para los veganos. Lo que habría que tener quizás en cuenta. Y yo ahí dentro de esa lista quizás especialmente tendría precaución con el E120, el cochinilla, y con todos los E472, B, C, D, E, porque son los espesantes que se utilizan, que son los lixiviados de las carnicerías. ¿Con qué hacemos las gelatinas? Normalmente con hueso, con tendón, que es con lo que hemos hecho toda la vida. Pues lo que sale de las carnicerías es lo que se utiliza en el E472. Que lo vais a tener en todos los panes de molde, en mucha repostería. Pues quizás si tenéis esa inquietud profunda, pues sería uno a intentar evitar. Aunque como vais a ver, es muy fácil hacernos todos nosotros. Entonces todo lo que, cuanto menos elaborado esté y utilicemos productos más naturales y lo más frescos posible, más vamos a ganar. Y también cuanta más variedad tengamos dentro de la alimentación, mejor. Es decir, si estamos trabajando con legumbres, cereales, verduras, cuanto más variemos, menos problemas vamos a poder tener de déficit alimentarios, nutricionales. A veces se habla mucho de la polémica de las proteínas o de algunas vitaminas, aunque ahora ya no solemos hablar de proteínas, sino de cadenas de aminoácidos, que es de lo que están compuestas las proteínas. Y entonces, cuanto más variemos, pues más difícil es que tengamos ninguna carencia. Pues hemos traído también algunos tipos de alimentos que en algún rato pues les podéis echar un vistazo. De forma que si estamos trabajando con judías, con lentejas o cualquier tipo de cereal, pues es interesante ir variando cereales y entonces utilizar diferentes variedades de lentejas o de legumbres, ¿vale? Sobre todo, siempre hemos sabido que es muy interesante la combinación de cereales y legumbres, porque dentro de los aminoácidos ninguno de los dos cubre totalmente los aminoácidos esenciales. A unos les falta la lisina, a otros les falta la metionina. Por eso sabemos que las lentejas con arroz que hacían nuestras abuelas eran un plato completo, o como en muchos lugares de Sudamérica se utiliza las judías pintas con arroz, o ahí sí que conseguimos un plato completo con unas proteínas de alto valor biológico. Y aquí hemos puesto también unas tablas de composición, ¿vale? Por ejemplo, de calcio, de hierro, que a veces tenemos interés con esas cosas, porque cuando trabajamos también con personas con problemas de salud, con la menopausia, con la osteoporosis, con la descalcificación, pues podemos ver cómo tenemos opciones que son buenas, como algunos tipos de algas o algunas plantas medicinales que nos pueden ayudar también a través de las infusiones o utilizándolos en la cocina. Por ejemplo, bueno, yo os recomendaría que no utilicéis las tablas de composición de miligramos por alimento,
Es decir, tú puedes coger una tabla de contenido de hierro que tiene el alimento y te pone el pistacho tiene tanto, o las lentejas tiene tanto, sino que para mí sería mejor todavía si utilizáramos las tablas de absorción del elemento por el organismo. Es decir, un alimento puede tener mucho hierro, pero que sea menos asimilable por nuestro organismo. Cuando tú vas al médico, te recetan hierro, que sea el ferrogradumet, el taniferol, y siempre nos avisan, ¿no? Pues que sepas que de esto un porcentaje tú te lo quedas y otro porcentaje importante sale cuando tú defecas y que va a ser más oscuro, más pegajoso, más oloroso, porque buena parte lo echas por el sistema intestinal. Pues lo mismo. Y entonces si tú tienes las tablas de absorción, normalmente vas a conseguir mejores resultados que si tienes las tablas de composición. Entonces ahí tenemos algunas de hierro, o tenemos un ejemplo de, como tenemos muchas teorías dentro de la alimentación, esta sería como un ejemplo de lo que se llaman dietas disociadas, de las que no mezclan proteínas con hidratos de carbono o estas cosas así, ¿vale? Pues alguien tenía interés. Y entonces aquí tenemos las recetas con los materiales, los ingredientes, los utensilios y cómo tendríamos que hacer, ¿no? Te pone primero, cortas no sé qué, segundo, pasito a pasito, pero vais a ver cómo es muy sencillo. Claro, un quiche que debería estar con Q en vez de con K, pues tú puedes comprar la base o puedes comprar. Lo mismo con la pizza, tú puedes hacerte la base de pizza o la puedes comprar. Nosotros lo que vamos a hacer es elaborarlo desde el principio y luego cada uno que opte según su prisa, su estilo de vida o como quiera. Lo mismo, la tortilla, pues quien no sea vegano y quiera meterle huevos, pues puede meterle huevos. Qué rápido se ha ido. Pero en un principio, por hacer algo que fuera para todo el mundo y que a lo mejor no hemos probado, pues... De hecho, en un principio comenzaremos por la parte dulce y así nos dará tiempo a que se enfríe la tarta para luego poder gustarla a todos. Porque la idea es que todo lo que hagamos luego nos lo comamos. ¿No hay dos de botellas? Un abridor de botellas. Ahora no creo. ¿Pero es de corcho? Sí, de corcho, de corcho. Esto. Venga, La mayoría del pan que está vendiendo tendríamos que decir que son panificados, no son panes. Porque el pan en realidad tiene que llevar levadura madre, por lo menos en un porcentaje importante. Las levaduras que se están utilizando ahora son levaduras químicas comerciales, junto con impulsores de la masa, espesantes y estabilizantes. Pero el pan tradicional, el que cuando te metían preso te alimentaban a pan y agua y no te morías, ¿vale? Normalmente era con levadura madre. La levadura madre es la levadura que se utiliza de forma diaria, que aquí todavía en algunas panaderías se está utilizando. Por ejemplo, yo qué sé, los de Comonegros o los de la calle San Lorenzo, hay diferentes sitios donde están utilizando todavía. Las panificadoras normales, sí, las panificadoras normales la utilizan. Es la masa que ha quedado las últimas masadas que se le deja reposado y cuando eso se le echa. En las masadas se le echa un poquito de cada. Pero otra cosa es que luego, pues lo que dice Tomás, que luego le echan pues levaduras químicas, le echan impulsores o le echan otros productos. Eso es lo que, pues la diferencia que tienen otros panes. Pero el pan antiguamente pues se le dejaba pues, reposar, sobre todo Calzas y compañía se le dejaba de 2 horas para adelante. Pasa que como ciertas panaderías pues quieren cada vez más producción, más queso, pues cuanta menos fermentación, pues más rápido sale y más va al horno. Y además lo que hacen es utilizar harinas refinadas, normalmente no harinas integrales, o ahora la harina integral se le empieza a llamar harina entera, porque hay algunas harinas que les han empezado a llamar integrales y en realidad son harinas blancas que les echan salvado, que no es lo mismo que tú muelas el grano y lo utilices de forma completa. Esa sería una de las diferencias, porque los refinados vamos a perder buena parte, no solamente de la fibra y del salvado, sino también de los complejos de vitaminas, sobre todo de vitaminas B, del complejo B, con lo cual estamos perdiendo nutricionalmente mucho. Si tú
el pan lo quieres para alimentarte, lo mejor sería de un pan integral que no tuviera conservantes y que estuviera hecho con levadura madres, con cuantos menos procesados y menos añadidos químicos, mejor. De hecho, en la salud no nos ponemos de acuerdo prácticamente en nada, ni en la técnica quirúrgica que cada cirujano defiende el suyo, digamos. Lo único que nos ponemos de acuerdo es que una alimentación sin pesticidas, sin plaguicidas, sin insecticidas, no hormonada, no vacunada y sin químicos es más saludable que una alimentación que lo tenga. En eso estamos todos de acuerdo. Por eso es muy interesante que haya gente como la cooperativa Bisaltico, con muchas otras opciones, o como cada vez más la gente intenta tener su propia huerta, con los huertos de alquiler o con diferentes opciones, porque el efecto acumulativo que estamos teniendo sobre el organismo, cuando ya Greenpeace hizo el experimento en la Unión Europea con 70 eurodiputados que dejaron sacarse sangre y lo que salió era que teníamos como en torno a 50 tóxicos circulando en sangre, algunos que deberían estar prohibidos hacía mucho tiempo, la comunidad científica lo que decía era que no sabían cómo podía afectar eso a nuestra salud a largo plazo. Los productos que vamos a utilizar son leche, azúcar, mantequilla, chocolate negro, que al mezclarse con leche pues se hará un chocolate más suave, galletas y el coco que se echará por encima, la levadura también para que se infle un poco la tarta y luego el coco que se echa al final de la tarta. Siempre que optéis por margarinas, intentad que sean no hidrogenadas. O dentro de la peor opción, parcialmente hidrogenadas, ¿vale? Para evitar los enlaces trans, que están considerados como precancerígenos, y entonces lo mejor sería utilizar una que tenga un sello de denominación, ¿vale? Ecológico. Y así evitamos problemas con los enlaces trans. Ya sabéis que las margarinas lo que hacen es hacer una variación del enlace químico para solidificar las grasas, y dentro de esa manipulación hay mucha polémica para la alimentación y la salud. Entonces, ponnos a trabajar. Sí, en esta tarta normalmente pues se suele hacer con 1 litro de leche, pero vamos a utilizar 1,5 litros, que ya que somos más gente, y pues la cantidad de los productos también los aumentaremos un poco. Bueno, pues comenzaremos. Lo que vamos a hacer es, se va cortando las galletas en trozos, la leche se pondrá a calentar con el chocolate, con la mantequilla y el azúcar para que se vaya disolviendo y se mezclen entre sí. Luego, cuando ya con la levadura vayan cogiendo un poco de más forma, más pues vaya siendo más compacta la masa, pues se le echará la galleta y luego se le dará la vuelta en un molde, se le echará en un molde en el que tenemos que tener un plástico, el plástico para que luego, sí, a la hora de cuando ya se haya enfriado la tarta, le demos vuelta. Estos son los moldes de... No se pegan nada. Pues entonces perfecto. En ese podré ser. Estoy oyendo y tenemos aquí la Markup, que me da igual la que no veis que la Markup, que son máquinas que trabajan mucho con nosotros, que trabajan en caliente. Sí. Esto sí. O sea, que eso que estás hablando de mezclar, Sí. no sé cómo hacerlo, no sé cómo se hace, que puedes utilizarlo, porque eso trabaja en caliente. Sí. O sea, que no tienes que estar dándole vueltas si quieres. Ya, es que yo en casa, como no tengo máquinas de estas, pues lo hago en la... Eso sí, en es la- un poco de mantequilla de esa. Luego, para los que estén muy preocupados Yo no. con algunas cosas, por ejemplo, en los campos eléctricos y magnéticos dentro de la alimentación, con los microondas y estas cosas así, pues si utilizáramos alimentos ecológicos quizás sería mejor intentar evitar los campos magnéticos para que no se produzca una desvitalización del alimento. Es decir, un alimento es más vital cuanto menos tiempo hace que lo has arrancado de la tierra o ha muerto, ¿vale? Que conservaría toda esa parte de vida que también nos alimenta a nosotros. Entonces, de todas formas, podemos utilizar un aparato o no, o hacerlo como tiene la mayoría de la gente en casa, como queráis. No hay ningún problema. Eso como decíais vosotros. Vale, pues entonces, a romper galletas. Sí, lo que vamos a hacer es romper galletas
A ver, utilizaremos... Venga, pues nos vamos acercando, ponemos la zona de trabajo. A ver, estas son Dale, es un poco difícil. Hombre, no es ninguna tontería, ¿eh? Con un martillo cataclaquillo. Machacamos. La galleta tiene que estar en polvo o rotas. Rotas. Solo rotas. Rotas. Se hacen a 4 trozos y ya está. Bueno, entonces de estas quieres utilizar ¿cuántas? Pues Una a o ver, dos. 300... había 400, ¿no? En este bloque. Entonces, estas las vamos a utilizar enteras. Y aquí utilizaremos... Sí. Pues a ver... Igual hasta aquí. Vale. Aquí tenemos separado por reciclaje o cómo. Yo creo que sí. Pero Ahí hay botellas para reciclar. ¿Qué es esto? ¿esto del servicio? Pero hecho lo que es plástico. Ahí, sí. Pero aquí alguien ha echado... Bueno, vamos. Quien quiera echarnos una mano, lo bueno de la cocina es, yo creo que hacer las cosas, porque es la forma de aprender. Y lo que os recomendamos es que en un plazo como de 15 días o 20 como máximo, que repitáis los platos. Porque si los vuelves a hacer todo, en poco tiempo se te queda muy bien fijado y ya te acuerdas toda la vida. A ver, voluntario. Que están ahí. No haces nada. Que esto va a ser un hombre sabe hacerlo, de romper galletas, ¿no? ¿A que no habéis visto nunca cocinar? ¿A que no te habéis visto cocinar? No cocino mucho, pero... A ver, otro colaborador. Más galletas. Que has dicho que íbamos para poner el litro medio de leche, aquí que pone medio litro. Entonces va a ser una medio litro. La receta Cocinar con... en medio Que me mira con cara de confianza, que es verdad. Verdad verdadera. ¿Qué más, No, se ha recogido de... Ah, vale. Es que la industria no tiene problema. Eso no Ahora Te quería reconocer. no sé qué tengo. Hay veces que hay alguna persona que le gusta aprender muy bien paso por paso, pero entonces coge y va haciendo una foto de cada paso y entonces luego lo tiene como todo seguido. De hecho, venga, llevamos las manos limpias. que lo primero que se hace en la cocina es lavarse las manos. Y probar las cosas a ver. Pero probar los dos tipos de galletas para ver cuál le gusta. Otra polémica que quiero hacer son con los trigo. La gente que tiene problemas con la proteína del trigo. Entonces, una cosa es que tú seas celíaco y entonces seas alérgico al trigo, que deberías evitarlos. Y otras cosas que seas intolerante al trigo, que sería como una opción más bajita. Entonces hay veces que hay variedades de trigos antiguos que puedes utilizar mejor.
como puede ser la espelta o como puede ser el trigo sarraceno, que se utilizan también para cocinar y salen bastante ricos, se hacen muy parecido al arroz, o como puede ser el 03 Aragón, que es uno de los que se está recuperando aquí y que está... La panadería que hay en la calle San Lorenzo eso es. utilizar esos trigos porque de hecho recuperaron harinas antiguas y demás y lo hacen ellos todo. O hay una variedad de trigo que se llama el burbur, que es un trigo que se le somete primero a un vapor y luego a un secado y que le da un aroma muy rico, que es también una variedad muy maja para introducirse en cosas diferentes. Y entonces, dentro de una misma familia de alimentos, cuanto más vamos variando los diferentes alimentos, más difícil que tengas carencia de aminoácidos. Y lo mismo, como nos decía Tito, con las legumbres. Y entonces, tú puedes utilizar lentejas, puedes utilizar sardinas de toda la vida, o puedes utilizar lenteja roja, o puedes utilizar lenteja beluga, o puedes utilizar diferentes variedades de lentejas, ¿no? Sí, la beluga y la pardina, yo creo que la conocemos todos. Vale, entonces hay otras variedades de lentejas, esta le llaman beluga porque dicen que se parece como al caviar. Esta no, vamos a ver. Quizás la ventaja de las rojas o de las descascarilladas, de las peladas, es que se hacen muy rápidas. En 10 minutos tienes echarlo. ¿Y pierden o no pierden nada? Pierdes fibra y pierdes un poquito. La ventaja es que ganas en rapidez. Entonces, la pregunta sería, ¿me hago unas lentejas en 10 minutos o me las compro en bote con conservas? No. ¿Me hago una lenteja en 10 minutos o en 40? Y lo mismo con variedades de otras legumbres. El azuki es una legumbre que no es propia de aquí, pero que se está empezando a cultivar y que tiene propiedades muy interesantes a nivel intestinal y a nivel respiratorio. Entonces es muy adecuada ahora cuando viene el otoño, como el introducir pequeñas cantidades de irritantes que nos ayudan a estimular el sistema respiratorio. Si te pasas incluso moqueas y te despeja la nariz. ¿Los picantes estimulan el sistema respiratorio? Pero para bien y para mal. Mira. Ay, qué bien. Pues mira. Tengo una vela mía. Pues me alegro mucho de saberlo porque yo como picantes porque soy asmática. Y el cuerpo es que me los pide, pero de siempre. Yo como picantes y mi madre dice, tú como tu abuela, que siempre estaba con la quintilla en la mano. Y es por eso. Si eres asmática, una de las cosas que suele ayudar es evitar todo lo que sean lácteos. Porque los lácteos analíticamente, bueno, cuando tú tienes un problema de reacción alérgica, como puede ser el asma, que muchos son alérgicos, aumenta un tipo de proteína que es una inmunoglobulina, que se llama la inmunoglobulina E. Entonces, cuando tú tomas un lácteo, a partir de los 15 minutos, ese tipo de proteína está subiendo en sangre. Y eso produce mucha mucosidad. Pues si tú vas a cualquier médico de rama naturista, lo primero que te va a quitar son la leche y todo. No, es que no deberíamos a mi amiga la farmacia. Yo hacía años que no tomo leche, pero... Uy, si es que le tengo dicho que la Podrías tomar las que... Para son profesionales. Pero aunque dejé de tomar leche, sí. A ver, ¿os habéis visto? Hace 10 minutos. Con los cereales lo mismo, cuanto más variemos cereales, pues mejor. Pues podemos utilizar una guinea, un mijo, un amaranto, cereales.
Entonces, cuanto más varíes, pues... La quinoa no es la cereal, como nos cereal. Y esto sí que es legumbre. Pues mira, medio más. No es de la familia de los cereales, pero la Sí, pues nada. Pues al final. Tito, ¿dónde tenemos el aceite? Y sal también, sal, sí, sal marina. Y la harina. Y eso ya es sal. Muy bien. Esta será de otra vez que estuvimos actuando aquí. Ahí va, pero esto... ¿Quién me mete aquí la persona? El tema es si es solo de hecho o si es si es solo de las dos, Pero que me sirve porque os he dejado espagar Ay, con la lengua, con la Menos mal que está bien, menos mal que me he quedado, Me he complicado de plantar semillas porque como sabe que me muevo mucho con la gente mexicana, una de las semillas que han venido últimamente he hecho de traer de grandes semillas de diferentes tipos de chile, porque ellas vienen a la zona de Jalisco. Y la verdad me ha dicho de traer de semillas para que no tengo el campo y ahí. Tengo un campo, bueno, tengo mi padre, un buen testigo, pero se la dejo a unos 30 kilómetros de aquí. Es que tengo un sobrino que tiene un campo aquí en San Gregorio, que lo tiene baldío. Sí, yo es que lo estoy animando para que si haga alguna cosa, porque la verdad es que aquí hay un montón de desde junio uso de razón. Mi padre tiene uno es novena y tenía uno pequeñito, y luego tenía un poco más. Y es una casa de campo. Base para pizza, pero la única diferencia va a ser que quizás la base para pizza requiere un poquito más de aceite, pero nos da igual, se hace rapidísimo. Yo de momento tengo el Un vaso de agua, Con tres cajas. medio vaso de aceite. Un poquito de sal. el vacío de agua. De aceite, necesitaríamos un poquito de levadura para que nos suba la masa. Tenemos dejado por ahí un sobre a tu izquierda, Tito, al lado de los... ¿Por dónde están? Ahí, eso es. La levadura No nos hace falta uno, medio. Por ahí estaban las tijeras, no, que no es fácil de cortar. Ah, que es unas tijeras. Y esos eran de los apeles fáciles que tienen las cajas de... Este tablito. Que abre fácil. Incluso lo podríamos sacar fuera, ¿no? Y que se lo coman bailarines. Que sí, que se enfriará. Se enfriará rápido. Y vamos incorporando masa y vamos removiendo harina integral hasta que consigamos una consistencia intermedia. Y luego lo guardamos en la nevera media horita para que suba la masa, tapada con un trapito, y mientras tanto vamos preparando los ingredientes. La harina que estás empleando es harina integral. Harina integral De entera. la 03. Ah, muy bien. Bien, aquí estáis muy informados. Esto es para hacer una masa de quiche. Quiche o pizza. ¿Y cuánta harina le vas a poner? Pues le vamos a poner la que nos requiera hasta que consigamos la consistencia. Normalmente como medio kilo vamos a utilizar. Siempre nos tiene que quedar un poquito porque después cuando
la aplanemos, vamos a necesitar un poco de harina debajo para que no se pegue a la superficie. Si queda muy blanda, se va a romper. Y si te pasas de harina, pues entonces vuelves a echar un poco más de agua o de aceite. Pero en un principio, algo así. Y luego media hora. Eso es. Sí, o de 20 minutos, media hora. Si está más rato no pasa nada, pero por lo menos eso para que nos suba un poquito la masa con la levadura. Aquí os voy a etiquetar vuestro uno de agua de la acequia, uno de agua de... ¿Y tiene que quedar rica? Sí, porque si no se rompe mucho. Se pega luego al amasarla cuando se no hay forma de trabajar. Hasta que deje... Que no esté pegada en los bordes, Que sabe, pero además yo creo que un poco más. Se va primero la de la acequia. Si está más sucia, la de la acequia. Como el barro es un Último salvado. se va a la acequia. Cuando hay más remedio, se ve la otra. Lo listos que son. Además, yo le he probado, digo, sí, ya cambié de comida. Para las dos pesas de más que sí. Porque estoy haciendo pruebas y a ver si es que... Ay, a mí me dijo el cara de lo del pueblo que cuando se pega la mano. Para el pan, más o menos. Sí, Sí. De hecho, luego la trabajaremos igual. Vamos bien, pero nos vamos a poner pero nos vamos a poner con las versiones que va a llevar todo esto. Pensando ya sí que hay damos trabajo. De hecho, hay gente que la tuviste que toma de arcilla, porque agarra Sí. Muy bien, entonces esto le ponemos un tapito y que descanse. mucha cantidad, pero muchas arcillas. Pero sí que Bueno, pues emitimos, chicas. Vale, y entonces... ¿Y es mejor poner un utensilio de madera para dar la vuelta que, por ejemplo, una varilla o una cuchara o un tenedor? Mejor la madera. Siempre, porque no hay interacción entre los Con el minerales. metal va peor la masa. Siempre los utensilios de madera luego bien lavados, porque la madera es porosa y se controlan más las bacterias. ¿Vale? Y entonces ahora vamos a empezar a preparar lo que vamos a utilizar para la pizza o para el quiche. Podemos utilizarlo lo que queramos. En el principio habíamos pensado hacer un quiche de puerros y calabacín y champiñón, por ejemplo. Entonces vamos a lavar el champiñón, el calabacín, los puerros y los sofreímos. Y luego a la pizza le podemos poner, podemos hacer media vegana y media convencional. De forma que ponemos a la mitad huevo, o sea, queso, a la mitad no, por ejemplo. Siempre en la pizza ponemos primero el tomate y después el queso. Sí, se utiliza el queso, porque si no el tomate se seca mucho con el calor del horno. Y le podemos poner también pimientos o... Yo la pizza la hago de lo que hay en la nevera. O de lo que tengo en casa. Así que por ahí estaban las setas y los masaquillos. Encima de la placa, por ejemplo, a lo mejor es esto. Ah, ya te lo sé. pero los niños... Ahora sí que ya necesitamos ayuda.
Bueno, ahora ya a cortar las verduras que se van a utilizar. ¿Qué se pone con champiñones? Hay que las cepillar, ¿eh? Es que hay dos, esta vasitaque, esta ya la has cogido, ¿no? Sí. Vasitaque. No lo hemos hecho, pero a veces añadirle un poquitín de zumo de limón a la masa ayuda también a que se rompa un poco mejor. ¿Vale? Ahí donde empieza ya abajo. Sí, porque así que llevamos un mes y medio con la masa de pan esta que estamos haciendo para todas horas, que la han cogido la Sí, sobre todo los abrimos bien por la mitad, los lavamos bien porque a veces se les queda un poquito de tierra por dentro y luego es muy desagradable, aunque esté muy rico, que te notes un poquito ahí y no parece que los cortos siempre los partidas por la mitad. No, de metal lo he dejado. Y lavamos bien las hojitas, sobre todo si son de campo, porque a veces suelen llevar restos de tierra. Y esto es tan fácil como partir 4 veces. Yo tengo una bolsa de basura voy a conseguir y el vegano tiene muy bien tiempo. Tenía esa imagen ahí que no me quería recordar. Pues es un motivo para preguntar. Tenemos unos Y se muere. Sí, ahora ya está pegada la cosa que la masa que suena. lo tiene así y se trabajan con las mira, la han cogido rápido.
y luego todo el mundo. Y hemos improvisado tres, la de las patatas ya morir. muy bueno, bueno, la cortamos como para tortilla. Yo quiero ver Acaba de ser.
A los 4 siguiendo la misma fila. Os veo bien. Echamos la masa para que cuando suba. Esa botella me quería preocupar y la horneamos 10 minutitos. María Luisa, ¿hemos aprendido el manejo? ¿Hemos aprendido el manejo del vapor? En enero haremos el vapor. Vale, vale. Se aprende por 6 meses, 7 meses. Los cocineros, el Miguel Casanova y el ayudante que se
venido y no ha ido. Resulta que aquí pero no me digas cómo me hicieron, porque claro, como no se puede estar replicado de la presión, que estaba aquí a los... Ah, sí, es una planta con lo que se come es el fruto, no la planta. Es siempre un fruto parecido a la pimienta. Yo estoy haciendo una crema que María Luisa. casi por la oficina. Para que empiece a funcionar, la que está programada.
¿A quién se parece si no fuera porque solo tiene chinito? Pues claro, pues de las piernas. Ah, me parece un chico. Vaya, a la madre. ¿A quién te nos parece? ¿Se parece? De su hija porque tiene la mujer de la Pues vamos a mezclarlo. Yo creo que no hacemos para la no. Allá pone una allá, hay una para allá. ¿Cómo hacemos las pizzas? ¿Vale nada y otra no? ¿Cómo? Fui llorando porque estaba sus caballos, se llama Emilio, un cariño muy especial. A mí me dijeron y me dio explicación, no me dio explicación, me entendía por teléfono, y le dije yo, pero ¿por qué me entiendo? Dime el motivo, quiero aprender y me dijeron, no tengo que dar ningún motivo, te explico. Y yo cuando les acabo, digo, ya mi familia. Bueno, salgame de favor.
Oye,